Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos terminando el capítulo número 1 de Romanos. Y más específicamente estamos terminando una sección algo larga del capítulo 1 que comienza en el verso 18 y que termina precisamente aquí en el verso 32. Y como bien decía nuestro hermano Enrique, es una descripción del apóstol Pablo de la naturaleza de los seres humanos. Es una descripción muy cruda, si podemos llamarlo así, pero al mismo tiempo muy realista de la condición del ser humano delante de Dios. Y hemos dicho también que a partir del versículo 18, el apóstol Pablo lo que está haciendo es que él está haciendo una exposición, está comenzando a hacer una exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que después de haber hablado o escrito en el versículo 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, a partir del verso 18, el apóstol Pablo comienza a hacer, como hemos repetido también en algunas ocasiones, en esa enseñanza, en esa exposición del Evangelio, la parte más difícil de la enseñanza, que es la condición de nosotros, los seres humanos, delante de Dios. Y también en estos versículos, a partir del verso 18, el apóstol Pablo nos argumenta a nosotros, los seres humanos, que no tenemos excusa por la condición en la que nos encontramos, que Él, por medio de la naturaleza, por medio de la creación, se ha manifestado a todos nosotros, que podemos mirar y podemos reconocer su grandeza, su poder, su magnificencia, cuando observamos las cosas creadas de Dios. Y como dice en el capítulo 2, versos 14 y 15, que también por medio de la conciencia que nos ha sido dada por Dios mismo, nosotros podemos entender cuáles son las cosas que le desagradan a Él y cuáles son las que le agradan. Pero continúa en su argumentación el apóstol Pablo, que aún con todas esas evidencias que nosotros tenemos a nuestro alrededor, aún así, nosotros, el ser humano en general, por voluntad propia, hemos decidido en un momento dado de nuestras vidas desobedecer a Dios. Hemos decidido no reconocerle en nuestros caminos, nosotros que en otro tiempo estábamos perdidos, que no conocíamos al Señor, la misericordia, la gracia. Decidimos por voluntad propia desobedecerle y caminar por nuestros propios caminos. Aquellos que aún están perdidos en sus delitos y en sus pecados, podemos decir entonces, por medio de la palabra de Dios, que aún con todas esas evidencias, y si le añadimos que en este tiempo el Evangelio es predicado en muchas partes y por muchos medios, que es una información más que nosotros tenemos, de hecho la principal, pero que aún así las personas que no se han arrepentido han decidido por su propia voluntad seguir sus propios caminos, han decidido desobedecer a Dios. Como dice en el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
que detienen con injusticia la verdad. Entonces los seres humanos no han considerado tener en cuenta la verdad de Dios, sino que la han negado. Han negado a Dios, o han negado la efectividad de la palabra de Dios, o la veracidad de la palabra de Dios, con el único motivo de poder vivir sus propias vidas como ellas lo desean. El peor obstáculo que tiene el ser humano para poder vivir como él quiere sin sentir remordimiento alguno es precisamente la evidencia que Dios nos da de su existencia. Al saber, al entender todos nosotros que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, y que tenemos una conciencia que nos acusa o que nos excusa, entonces nosotros, al decidir caminar por el mal, lo hacemos no de una manera libre o de una manera completamente felices o contentos, sino que siempre tenemos nosotros en nuestra conciencia que hay un Dios que nos ve. Entonces, como dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, decidimos cambiar la verdad de Dios porque la mentira es más agradable para nosotros. Porque la mentira es el camino amplio y espacioso donde nosotros podemos hacernos nuestras propias creencias, nuestras propias ideologías, entonces empezar a caminar conforme a ellas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El apóstol Pablo en 3 ocasiones aquí, en este capítulo, nos dice que Dios los entregó. Versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, como consecuencia de eso, y como un adelanto de la manifestación de la ira de Dios, como consecuencia de los pecados voluntarios de nosotros, un adelanto de la ira de Dios, es que Él entrega al ser humano a la maldad de sus propios corazones. Y la semana pasada hablábamos que esto de que Dios los entregó, que no significa que el ser humano es inocente, que el responsable es Dios, porque Él fue el que nos entregó, Él fue el que endureció nuestros corazones de tal manera que nosotros no teníamos otra opción, sino que seguir caminando en la maldad. Pero el hecho, decíamos, es que simplemente, si lo ilustramos de esta manera, es que Dios simplemente suelta la barca por causa de nuestras propias maldades, para que nosotros sigamos caminando conforme los malvados deseos de nuestro corazón. Y es un adelanto de la ira de Dios, porque la ira de Dios que se va a manifestar en aquel día, cuando todos estemos delante de la presencia de Dios y le demos cuentas, es que vamos a ser nosotros entregados a una separación eterna de Dios. Vamos a ser separados de la bondad, del amor, de la gracia, de la misericordia, de todo lo que Dios es, por una eternidad. De tal manera que en este mundo, lejos de lo que las personas creen que van a disfrutar de la vida, porque vida solamente hay una, llega un momento en que lo que se manifiesta en sus vidas es un adelanto de la ira de Dios, abandonándolos a los deseos de su malvado corazón. Y aquí en el verso 28, donde comenzamos a leer, dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros miramos detenidamente este capítulo número 1, específicamente del 18 en adelante hasta el 32, miramos algunas repeticiones de que el apóstol Pablo dice las mismas cosas, pero con otras palabras, pero también de una manera más profunda y más explícita.
Repite las mismas cosas, pero profundizando cada vez más para que nosotros captemos mejor y nos demos cuenta, porque los destinatarios de esta carta somos nosotros. Al argumentar el apóstol Pablo de la culpabilidad del ser humano, como dice aquí en el título de este párrafo de la Escritura, al argumentar acerca de la culpabilidad del ser humano, podemos decir sin lugar a dudas que nos está hablando a nosotros. Y yo preguntaría en esta mañana, ¿cuántos seres humanos sabemos aquí? Al hablar del hombre, hablamos del hombre y de la mujer. Entonces esta carta está dirigida hacia nosotros. Esta argumentación no únicamente está dirigida a los incrédulos, que también es definitivamente para ellos, pero hablábamos en un principio que el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia que está en Roma. Entonces, el convencimiento de la palabra de Dios para todos nosotros, en primer lugar, es convencernos de que somos pecadores y que por esa razón nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí en el verso 28, al hablar el apóstol Pablo, y como ellos, porque como vamos a mirar más adelante, en esta parte de la Escritura, y la mayoría de los comentaristas coinciden que se está refiriendo exclusivamente a los gentiles, a quienes no eran judíos, porque más adelante se va a dirigir exclusivamente también a los judíos, pero definitivamente es para todos. Por eso cuando dice como ellos, podemos decir que nosotros en un momento tal vez somos cristianos, estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, pero en otro tiempo, como menciona el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Para ellos, para nosotros, para que entendamos, comprendamos la palabra de Dios con exactitud y podamos compartirla a otros como es. Para cristianos que no han comprendido bien el evangelio aún, y que llamándose a sí mismos cristianos continúan caminando en un camino diferente al que Dios nos marca en su palabra. Para ellos, a quienes aún no les ha resplandecido la luz del evangelio, pero que este mismo evangelio nos quiere convencer a todos de que somos pecadores. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablábamos la semana pasada, hoy como nunca están los grandes temas en la mesa, públicamente debatiéndose. ¿A cuáles grandes temas? El tema del aborto, el tema de la ideología de género. Se discuten esos grandes temas en los medios de comunicación, decíamos, y se toman en cuenta muchas opiniones. ¿Qué dice el catedrático de la Universidad fulana, especializado en biología, especializado en psiquiatría, en psicología? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dicen los políticos? Pero en muy pocas ocasiones podemos escuchar que la gente dice, ¿qué dice Dios acerca de estos temas? Y mencionábamos que cuando alguien se atreve a mencionar a Dios en estos grandes temas, es tenido en poco, es ridiculizado y simple y sencillamente no cabe en aquella discusión. Pero podemos entonces entender que la palabra de Dios es verdadera cuando dice que por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada que afecta sus pensamientos y su capacidad de razonar. Porque lo que la palabra de Dios dice acerca de la maldad del ser humano, de la misericordia, de la gracia, de todos los grandes temas, son cuestiones que se razonan con el entendimiento. La cuestión del pecado en el ser humano, el pecado distorsiona los pensamientos del ser humano y nos entrega a una manera pervertida de vivir. Cuando vamos de perversión en la manera de vivir,
pensamos que únicamente son los pecados escandalosos, morales. Y la semana pasada hablábamos de una manifestación de ellos, cuestiones sexuales de antinaturaleza. Pero cuando hablamos de perversidad, hablamos, y como vamos a mirar en unos momentos más la lista que pone aquí el apóstol Pablo, son pecados que están en el corazón y que se manifiestan de muchas maneras, que pueden enviar al hombre así a vivir una vida de disipación, de inmoralidades sexuales, de vicios, pero que también se pueden presentar en una persona que a ojos de todo mundo es una persona honesta, una persona decente, pero que en su corazón hay maldad y que se manifiesta en la manera que se relaciona con otras personas. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Estaba leyendo acerca de una mujer llamada Madeleine Murray, que de hecho hay una película en Netflix que se llama La mujer más odiada del mundo, la mujer más odiada de Estados Unidos. Esta mujer en la década de los 60, en 1960, ella inició una controversia contra la ciudad de Baltimore, en donde estudiaba su hijo. Y en aquellos tiempos, pues en las escuelas se oraba, se leía la escritura. Antes de comenzar una clase se leía la escritura y se hacía una oración. Si nosotros como padres no estábamos de acuerdo con eso, bastaba que escribieran una carta y exentar a tu hijo de aquella acción. Pero a aquella mujer no le bastó eso, sino que ella se fue más allá, a una controversia en donde demandó a la ciudad acerca de aquellas disposiciones de las escuelas, de que eran anticonstitucionales. Aquello duró algunos años. Finalmente la ley de los hombres le dio la razón a la mujer, y a partir de ahí hemos estado mirando cómo las escuelas en Estados Unidos han quedado completamente en el abandono de Dios. Cada año, si no me equivoco, hay por lo menos una masacre en las escuelas de los Estados Unidos, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso cuando nos preguntan a nosotros, y lo mencionaba la semana pasada, ¿qué piensa usted acerca del aborto? ¿Qué piensa usted acerca de la ideología de género? ¿Qué piensa usted del lenguaje inclusivo? ¿Qué piensa usted de estos o de estos grandes temas? La respuesta de nosotros es que lo que yo piense no importa, porque lo que importa es lo que piensa Dios en su palabra. Y lo que piensa Dios en su palabra debe moldear lo que nosotros pensamos. Lo que Dios tiene escrito en su palabra, los decretos de Dios deben de ser la manera en que nosotros tenemos que pensar y conducirnos en esta vida, aún cuando estos pensamientos de Dios vayan en contra de todo lo que nosotros hemos pensado en la vida pasada, cuando no teníamos a Cristo. Tal vez algunos de nosotros teníamos ciertas preferencias políticas, ¿verdad? Apoyábamos determinados movimientos políticos y éramos de hueso colorado y llegamos a los caminos del Señor y queremos seguir manteniendo esa postura, pero cuando nos damos cuenta que esa corriente política va en contra completamente de lo que Dios dice en su palabra, entonces nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que moldee nuestros pensamientos de una manera contraria a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer en todos nuestros caminos, en los grandes temas que están sobre la mesa en este momento, o aún los temas pequeños, si queremos mencionarlos así, en todas las cosas nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios. Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Otra vez entró Jesús, fíjese, otra vez entró Jesús en la sinagoga
Y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjese lo que dice la Escritura. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Quiere decir que no era la primera vez que el Señor Jesús entraba en esa o en alguna otra sinagoga y les enseñaba la palabra de Dios. No era la primera vez que el Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios y hacía señales, milagros y maravillas para respaldar esa palabra, y que Él era el enviado del Hijo de Dios. No era la primera vez que le presentaban oposición e incredulidad a lo que Él enseñaba y a lo que Él demostraba con hechos poderosos. Fíjese lo que dice en el verso 4: y les dijo: ¿es ilícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué estarían endurecidos en sus corazones estos hombres fariseos, religiosos, que perseguían al Señor? Había entrado ahí un hombre con una profunda necesidad, con su mano seca, enfermo en gran manera. Estaba ahí el Señor Jesucristo, que la mayoría sabía que lo podía sanar. Entonces un corazón con cierto grado de misericordia hacia las demás personas diría: aquí está el Maestro, puede salvar a ese hombre. Mas sin embargo, lo que a aquellos hombres les movía es que únicamente querían tomar al Señor en alguna falta para poderle acusar. Ese era todo su deseo. Entonces el Señor tomó a aquel hombre y lo puso en medio para que todos miraran, para que todos observaran, para que quedara manifiesto su poder. Y en medio de todos ellos le dice: extiende tu mano. Entonces aquellos hombres, en lugar de glorificar a Dios y decir: Dios es poderoso y maravilloso, en verdad eres el Hijo de Dios, ¿qué diríamos nosotros si miráramos a un ciego, a un enfermo en una silla de ruedas levantarse? Glorificaríamos a Dios y diéramos la honra y la gloria a Dios. Pero estos hombres, dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. No los hizo a ellos que fueran así, sino que por causa de la dureza de su corazón, el Señor permitió que continuaran en sus mismos caminos. Eso de la dureza del corazón es algo peligroso, hermanos. Si nosotros permitimos el endurecimiento de nuestro corazón, puede llegar un momento que no podamos más salir de ahí. Como lo vamos a detallar un poquito más adelante al terminar. No nos podemos nosotros dar el lujo de la incredulidad. Nosotros creemos firmemente que si el Señor nos ha salvado verdaderamente, que hemos procedido al arrepentimiento genuinamente, Dios nos va a guardar de caer en semejante condición, porque somos suyos, porque le pertenecemos. Ocasionalmente nos podemos apartar y alcanzar cierto endurecimiento de nuestro corazón. Pero si estando dentro de una congregación o creyendo ser cristiano, me permito caminar en caminos que sé que no le agradan a Dios, y por esa razón mi corazón se comienza a endurecer, pero yo me doy cuenta que mi corazón se está endureciendo, pero no me importa, porque yo deseo caminar en mis propios caminos. Más adelante aquel corazón va a estar completamente endurecido y Dios me va a soltar y me va a dejar entregado a los malvados
deseos de mi propio corazón. El apóstol Pablo en el verso 29 al 31 presenta una lista larga de pecados que obviamente no la vamos a explicar una por una porque son demasiados. Pero yo quisiera que la leyéramos una por una y en las fracciones de segundo que nos toman leer la siguiente, nosotros meditáramos en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos redarguya si alguna de estas cosas se han incrustado o están en nuestros corazones. Verso 29, estando atestados, llenos, la copa llena, repleta de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Hago una pausa aquí para recordar lo que el Señor Jesucristo dice, que si alguno se enoja contra su hermano, siente ira contra él, ya cometió homicidio en su corazón. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque cuando hablamos de un hombre perdido en el pecado, siempre nosotros queremos ver a un hombre o a una mujer en la calle, en harapos. Pero aquí hay pecados que están incrustados, como decía hace unos momentos, en el corazón de los seres humanos. Pecados que están aquí en otra lista que menciona Jesucristo mismo en Mateo capítulo 15, en el verso 7 en adelante. Habla que no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Y dice el Señor, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las lascivias, las fornicaciones, los homicidios. Una lista de pecados que salen del corazón del ser humano. Entonces nosotros debemos de entender que cuando nosotros negamos a Dios, que cuando nosotros le desobedecemos a Dios, somos entregados en gran manera a la esclavitud de estos pecados. Y que no necesariamente todos estos pecados van a estar dentro de nosotros, en nuestros corazones, pero con uno de ellos que esté, con un solo pecado de ellos que esté en nuestro corazón, nosotros estamos fallando terriblemente y desobedeciendo a Dios. Y quiero nada más mencionar dos que están aquí, para ponerlo como ejemplo de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cuando dice sin afecto natural. ¿Qué significa sin afecto natural? Hay varias palabras que se usan para describir el amor en la Biblia. Y uno de ellos es la palabra estorges. Y que habla del amor entre familiares, especialmente entre padres e hijos, hijos y padres. Estorges. Pero sin afecto natural, astorges, es que no existe esa capacidad de amar a las personas que deberíamos de amar. Entonces yo me voy a lo que está sucediendo en este tiempo. El aborto. ¿Quién no puede recordar o tener en su memoria o en su mente el deseo de una mujer, verdad? En términos generales, por concebir un bebé. ¿Quién no puede
recordar la ilusión de muchas mujeres estando embarazadas, aún sin manifestarse físicamente, pero sabiendo que están embarazadas, el padre y la madre con el anhelo, con el deseo, con el sueño de que van a tener un bebé. Pero lo que estamos mirando ahora es simplemente lo contrario a eso, en donde muchas mujeres se han levantado con la bandera de que pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Entonces podemos mirar claramente una falta de afecto natural para desechar el producto que hay ahí, o el feto, o algo inerte, sin vida, cuando todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana, un día estuvimos en el vientre de nuestras madres, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Y eso lo podemos no solamente encasillar en cuanto a la desobediencia directamente a papá o a mamá, aunque efectivamente así es. Tan grave era aquello en el Antiguo Testamento que había una ley, en la ley de Moisés, que decía que al hijo contumaz y rebelde, después de haberle advertido y una otra vez, continúa en sus malos caminos, lo sacarás al pueblo y será apedreado. Ahora es una ley muy drástica, pero que nos enseña a nosotros en este tiempo de la santidad, de la autoridad de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta vida. No solamente podemos encasillar esto, les decía hace unos momentos, en cuanto a los padres, porque hay una tremenda desobediencia a los padres en este tiempo que vivimos, una tremenda falta de respeto hacia los padres. Vivimos una generación muy curiosa, hermanos. Hay algunos que les ha dado en llamar, entre otras cosas, la generación de cristal, donde no podemos nosotros corregir a nuestros hijos porque parece que los estamos haciendo un daño terrible. Entonces vivimos una época, hermanos, donde los jóvenes están siendo demasiado irrespetuosos con sus mayores, y esa es una gran realidad, y eso no se debe. Tiene parte la crianza, tiene parte el lugar donde vivimos, tiene parte inclusive la época que vivimos, pero eso se debe más que nada a la maldad que hay en nuestros corazones. Por eso la importancia de enseñarle a todo mundo, a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, incluso a todo niño, que somos pecadores, que hay maldad en nuestros corazones, que sí, que tenemos algunas cualidades. A nuestros niños no los vamos a abrumar diciéndoles que son viles, menospreciables, que no sirven para nada de ninguna manera. Tendrán virtudes, tendrán cualidades que tenemos nosotros que enfatizar, pero sin dejar de decirles que hay algo en su corazón que más adelante los va a traicionar, que más adelante se tienen que guardar de él, porque el peligro que hay es que sean entregados a una vida de pecado, con un corazón endurecido, donde tal vez nuestra esperanza de conocer a Dios esté lejos de nosotros, lejos de ellos. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay más aún, acerca de las cuales os amonesto. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo que el Evangelio nos enfatiza es que una de las cuestiones principales es que esto se trata de vida eterna.
Es una cuestión que ha quedado fuera, ¿verdad? De muchas predicaciones, de muchas iglesias, de muchas enseñanzas. Que la vida cristiana se trata en donde nosotros vamos a pasar una eternidad. Y aquí el escritor Pablo dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí adelantito en Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una de las cosas que tenemos que saber, hermanos, es que hay consecuencias por una vida pecaminosa. Que todo lo que nosotros practicamos, hacemos aquí en esta vida, un día van a tener consecuencias. Y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que tenemos consecuencias aquí en este mundo. Y que las consecuencias es el adelanto de la ira de Dios entregándonos a esta manera de vivir. Pero que la consecuencia final es que un día nosotros vamos a estar enfrentados nada más y nada menos que a la ira de Dios. Les mencionaba un texto que para mí ha sido muy impactante, que desde que le puse atención verdaderamente ha sido impactante para mí, que está en Mateo capítulo 7, no recuerdo el versículo, donde dice el Señor: en aquel día muchos me dirán. ¿A cuál día, hermanos? En aquel día en que todo ser humano comparezcamos delante de Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Aquel de que nosotros esperamos recibir la misericordia y el amor y la bondad, porque Dios es amor, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tan malo, tan cruel de enviarnos a una perdición eterna. Pues aquel juez justo en aquel día, por nuestra propia decisión, porque habiendo sido advertidos por la naturaleza de que hay un Dios creador, fuerte y poderoso, habiendo sido advertidos por la conciencia que Dios puso en nuestros corazones, habiendo sido advertidos y amonestados, como dice el apóstol Pablo, por la palabra de Dios, muchos han decidido caminar por sus propios caminos. Esto se trata en donde nosotros vamos a pasar una eternidad. Y muchas veces se ha pensado, se ha creído que este tipo de palabras que estoy mencionando en esta mañana no tienen cabida en la iglesia, que hay que ir a predicarlas afuera donde están los perdidos. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios, la experiencia nos dice que aún dentro de la iglesia están esas personas que aún viven en perdición. Es aquí dentro de la iglesia donde nosotros, siendo el asunto tan serio, estando en juego todo absolutamente, nosotros debemos de asegurarnos que verdaderamente estamos caminando en el camino del Señor. En el verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Llega a haber un endurecimiento tal en los corazones de las personas que, habiendo entendido que lo que la palabra de Dios dice es real, que saben que hay un Dios, que saben que un día van a dar cuentas, no solamente siguen cometiendo los mismos pecados, sino que se complacen con los que también viven así. Hablando un poco más acerca de los padres y de los hijos, del endurecimiento del corazón, pudiera decir que no lo puedo entender, pero sí lo entiendo porque yo lo viví.
Pero como hay familias donde los mismos padres no solamente se conforman con ellos estar perdidos, sino que inducen a sus hijos a la perdición. Como hay familias enteras dedicadas a la delincuencia, dedicadas a la drogadicción, porque los mismos padres han sido quienes han enseñado a sus hijos a caminar por ahí. Y le digo que, le pudiera decirle que no lo entiendo, pero estamos hablando que Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que no sabe distinguir lo que es lícito y lo que no es, a una mente que ha perdido la razón por causa del pecado. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños y yo estaba en una mente reprobada, yo decía, cuando mis hijos crezcan, y no quiero seguirle. Pero eso pensaba yo, cuando mis hijos crezcan. Como cuando el Señor viene a rescatarnos, cómo se da uno cuenta de la mente torcida que uno tenía a causa del pecado. ¿Por qué no debemos de confiar en nosotros mismos? ¿Por qué creemos nosotros que el mundo está equivocado cuando llaman a las personas a ser personas seguras de sí mismas? Personas que pueden confiar en sí mismas. Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no somos confiables. Porque el pecado afecta nuestra mente, afecta nuestro corazón. El pecado no nos permite razonar, no nos permite pensar de una manera cuerda, como Dios piensa en su palabra, como Dios lo establece en su palabra. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Yo recuerdo algunas personas que advertían a otros de que no, andando perdidos, pero los advertían, tú no camines por ahí, porque hay cierto temor todavía aún andando en los caminos de perdición. Pero cuando Dios nos suelta por causa de nuestras maldades, entonces ya esas cosas desaparecen completamente de nuestros corazones. Esto de que Dios nos entregó es una frase fuerte, hermanos. Hay algunos comentaristas que opinan acerca de esta frase, y ellos dicen que es un entregar misericordioso, y que Dios nos entregó para que tocaran el fondo, para que ellos pudieran reaccionar estando perdidos ahí. Entonces ellos pudieran levantar su vista al cielo y pedir misericordia de Dios. Hay otros comentaristas que dicen que no, que Dios los entrega en la dureza de sus corazones y que ya jamás van a poder proceder al arrepentimiento porque ellos mismos se han negado. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que pensar aquí? Yo creo que es similar a lo de la salvación, que nosotros no sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no. Que nosotros, al observar personas en la calle, no podemos decir, esta persona jamás se va a convertir, esta persona sí. Que lo único que podemos hacer es compartir el evangelio, y si Dios tiene misericordia y los alcanza. Yo creo que hay personas que han endurecido su corazón de tal manera que ellos mismos han renunciado a la misericordia de Dios, como los fariseos que leíamos hace unos momentos. Pero que nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no lo sabemos. Nosotros podemos mirar personas perdidas en gran manera. El apóstol Pablo, el escritor de esta carta, que dice que iba en el capítulo 9 de Hechos, que iba rumbo a Damasco a apresar a los cristianos, y dice que iba respirando violencia. Cuando el apóstol Pablo escribe que le ha sido dado un aguijón en la carne, y que la escritura no nos habla cuál es ese aguijón,
pero que algunos creen, opinan que posiblemente sea el recuerdo de tantos cristianos que Él entregó a la muerte, que Él martirizó, que Él les hizo daño, y que no es una opinión muy descabellada, porque a eso iba el apóstol Pablo. Había endurecido su corazón en gran manera, de tal manera que perseguía a la iglesia del Señor. Mas sin embargo Dios, ahí sumido en lo más bajo, en lo más vil y menospreciable, Dios extendió su mano y lo sacó de ahí. Nosotros no podemos decir, yo no puedo decir en esta mañana que hay algunos que ya están reprobados. Eso solamente Dios lo sabe. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al hombre la verdad del Evangelio. Hay una lista más que quiero leer con ustedes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Del verso 9 vamos a leer. 1 Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo que quiero poner énfasis aquí en el verso 11, y esto eran algunos de ustedes. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que estaba en un lugar tremendamente perdido, en una cultura perdida en gran manera, y que muchos de ellos tocaron el fondo hasta más no poder, y que muchos de ellos estaban en esta lista, que el apóstol Pablo les dice: esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso estas son buenas nuevas, hermanos, son buenas noticias, las buenas noticias de salvación. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es convencer al ser humano, convencer al hombre, a la mujer, al joven, aquel que tiene uso de razón de lo que es malo y de lo que es bueno, convencerlo de que su situación es tan grave, tan extremo grave, que solamente Dios mismo lo puede rescatar. Convencer al hombre de que únicamente hay un mensaje, que hay una doctrina, que hay una enseñanza que podemos decir que es como el brazo de Dios que los va a sacar de ahí. Y este mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros debemos de aplicarlo bien, que tenemos que anunciarlo, tenemos que predicarlo como es, sin temor a la ofensa, porque verdaderamente eso es lo que esperamos. ¿Cómo sabemos que tiene éxito la predicación del Evangelio? Porque me ofendió, porque golpeó mi carnalidad, golpeó mi naturaleza, y si la golpeó es porque yo estoy caminando así, es porque ese mensaje me atravesó el corazón, es porque puedo decir: yo soy ese hombre. Por eso los oyentes de la primera predicación del apóstol Pedro, cuando los describe, que llegaron a ellos compungidos de corazón. La palabra compungidos significa golpear. Mientras el apóstol Pedro estuvo predicando, aquella predicación estuvo golpeando sus corazones. Y una de las cosas que decía esa predicación, directamente les hablaba a ellos, dice: a Jesucristo a quien ustedes crucificaron. Y podemos decir nosotros, hermanos, que nosotros crucificamos a Jesús, porque fueron nuestros pecados quienes lo clavaron en esa cruz. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros escuchar palabras bonitas que nos levanten, que escondan nuestra maldad bajo un tapete? Pero ahí está nuestra maldad, y ahí se va a quedar, porque no es expuesta a la luz de nosotros mismos. El argumento del apóstol Pablo es que somos culpables delante de Dios, que solamente su gracia y su misericordia nos pueden sacar de ahí, y que para eso necesitamos escuchar un mensaje, y ese mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo hace una argumentación excelente. Pero no es suficiente la argumentación. Es necesaria que hable a nuestras mentes, que nosotros la podamos entender. Pero cuando tiene parte de lo sobrenatural, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos convence de que estas cosas son así, entonces da lugar a la experiencia personal. Entonces esa experiencia personal me hace decir, es que Lamar, yo era un pecador. Y algo que me debería de causar otros sentimientos negativos, causa en mí asombro y maravilla de que era un pecador, malvado, miserable, en gran manera, que cada vez que escucho el Evangelio me lo confirma, que en determinados momentos de mi vida tengo yo que ministrarme a mí mismo el Evangelio, en determinados momentos de mi vida, y tengo que comenzar con el principio. Soy un malvado pecador, y si no fuera por Dios no estuviera aquí. Entonces da lugar a nosotros la experiencia personal, que nos sabemos pecadores amargamente en otro tiempo, pero que hoy experimentamos la dulzura del amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Es algo asombroso y maravilloso, de lo cual todos nosotros debemos de regocijarnos. Oro a Dios para que yo mismo, hermanos, empezando con un servidor, me maraville en gran manera, de tal manera que mi presencia en este lugar, mi conducta en este lugar comience a ser otra, a partir de ese conocimiento de esas grandes maravillas de lo que Dios ha hecho en nosotros.